Yo creo que de las dos partes, ¿no? Pero mira, ha ido cambiando por el esfuerzo de algunos de decir, mire, perdone, pero nosotros también pensamos, ¿sabes? O sea, también somos capaces de formular un par de ideas, ¿no? Que luego son citadas, ¿no? Por otras personas, ¿no? Y ha sido un camino muy duro, ¿no? Porque, que, mira, un camino en el cual hemos recibido, digamos, los escritores alguna ayuda, por ejemplo, cuando se empieza a generar el movimiento antiglobalización, ¿no? Que evidentemente se empieza a generar en Europa, fundamentalmente en Francia, ¿no? Pero no alcanzan, no atinan a explicarse los alcances de la globalización de la economía, hasta que por fin se dan los primeros foros de Porto Alegre, ¿no? ¿No? Y a partir de Porto Alegre, es decir, al otro lado del charco, en América Latina, empiezan a generarse formulaciones teóricas riquísimas, ¿no? Que regresan a Europa, ¿no? Y son aplicadas acá en las prácticas inmediatas. Una primera demostración para decirle, bueno, como ustedes pueden ver, es decir, nosotros somos los que estamos generando una serie de ideas y de iniciativas, no por una única vez en la historia, sino que hace mucho tiempo que lo venimos haciendo, ¿no? Y luego son aplicadas acá. Sin ir más lejos, la experiencia política chilena sirvió de base para que hoy día exista un gobierno democrático en Italia, por ejemplo, ¿no? Esa idea del pacto social de Allende, bueno, fue casi copiada íntegramente por los socialistas, los comunistas y los demócratas cristianos italianos, ¿no? Bueno, eh, y en la literatura, bueno, ha sido con un esfuerzo bastante grande decir, mire, es que no somos pura anécdota. Y luego, bueno, yo creo que el género epistolar es cierto que se fue perdiendo, no sé, Osvaldo Soriano sostenía que el gran asesino de las cartas había sido el fax, ¿no? Porque un poco tú la escribías, pero ya pensando es que la voy a tener que meter al fax, entonces mejor no escribo dos carillas, escribo una sola, para no tener que meter dos carillas en el fax. Y luego, que como el fax era de vida muy efímera, se empezaba a borrar desde los costados hacia el centro, ¿no? Al cabo de pocos meses de la mejor carta recibida por tu amante, tu novia, tu mejor amigo, se transformaba en una especie de, no sé, mancha que había en una hoja de papel donde apenas eran reconocibles algunas palabras. Luego con el email se llegó a una especie de síntesis obligada y que la gente aceptó, ¿no? ¿No? Cada vez las comunicaciones eran más sintéticas. Nadie es capaz de explicárselo por qué. Cada vez con menos palabras, ¿no? ¿No? Cada vez incluso las leyes fundamentales de la sintaxis y de la gramática fueron siendo dejadas de lado, ¿no? Incluso con el propio computador transformado en un enemigo personal, porque cada uno de los artefactos trae un corrector gramatical que palabra que no conoce te la borra y te la tacha o te la reemplaza por otra, ¿no? Y luego otro de los grandes mitos, ¿no? De que hoy día estamos mejor informados que nunca gracias a Internet, y ahí sí que yo estoy absolutamente en contra. Lo que yo creo es que Internet te ofrece la posibilidad de llegar a un cúmulo enorme, infinito, de datos, pero que no son información, porque la información es un cúmulo de datos luego de un proceso. Graham Greene decía, la infancia es la capital del escritor, ¿no? Bueno, eh, yo creo, yo estoy sí más convencido de que la patria del escritor es su lengua, ¿no? Es el territorio por el cual se mueve, ¿no? Y evidentemente en él la infancia tiene ese rol de capitalía, ¿no? Entonces yo creo que es la lengua, ¿no? Y la infancia sí es la capital del escritor, ¿no? La infancia es la ciudad mítica del escritor, ¿no? La ciudad iniciática, ¿no? Que está en una patria que es su lengua, ¿no? La patria es que además mira, la pregunta es tan interesante porque también hay muchas patrias, ¿no? Cuando tú tienes la fortuna de hablar otros idiomas,
Y cuando sueñas en otros idiomas, ¿no? Te estás transpatriando, ¿no? Estás aceptando también la existencia de otras patrias. Porque por fortuna el maravilloso mecanismo de la memoria funciona con una lógica que es muy especial, una lógica aleatoria, ¿no? Primero te defiende y te hace recordar generalmente más de lo mejor que de lo peor, ¿no? Te mantiene siempre la memoria a salvo, o sea, obligándote a recordar más de lo mejor que de lo peor. Es decir, como dice en un poema muy hermoso un amigo uruguayo que se llama Carlos Liscano, ¿no? Que es un tremendo escritor y que pasó 15 años en esa prisión llamada Libertad, junto con Rosenkopf. Carlos dice de que cuando la memoria tiende a recordar, por ejemplo, los momentos terribles de los interrogatorios y de la tortura, dice, curiosamente siempre la memoria se escapa a una luz, a un detalle amable que ocurrió y se torna mucho más fuerte, ¿no? que el recuerdo de lo horroroso, ¿no? Bueno, Poe primero era un enorme poeta, ¿no? Cuando tú lees la historia del barril de Amontillado, ¿no? Eh, Ahí hay un misterio realmente latente, ¿no? Y era capaz de mantener el misterio hasta el final de la historia. O sea, sabía jugar sus bazas de narrador, pero muy, muy, muy bien. Y eso es, bueno, fue fundador de un estilo que por fortuna no tuvo muchos imitadores, ¿no? Porque hubiera sido un intento inútil de intentar agarrarse de esa forma de escribir que tenía Poe. Luego creo que a él se agregan eh, algunos escritores muy poco conocidos de los Estados Unidos, como Ring Lardner. Lardner para mí es uno de los primeros hombres que escribe novela negra, es decir, toma unos personajes de la sociedad que son siempre unos grandes perdedores, ¿no? Y los lleva a un conflicto y al final salen destrozados, pero destrozados como héroes, ¿no? Arthur Chapman, claro, es un escritor también, era un periodista y escritor, un alcohólico, ¿no? Que escribía sus notas para periódicos de los estados más perdidos de los Estados Unidos, ¿no? Acompañó en la llamada conquista del oeste cuando el ferrocarril llegó hasta el Pacífico, ¿no? Se transformó en el guionista del espectáculo de circo que tenía Cody, ¿no? Buffalo Bill, ¿no? Era el hombre que lo hizo personaje, ¿no? El otro era un miserable, ¿no? Y lo transformó en un personaje de dimensiones enormes, ¿no? Manolo era un escritor de una garra enorme, ¿no? A mí su personaje siempre me fascinó, ¿no? Porque era el personaje que reunía al pícaro español y al mismo tiempo a la figura tan cervantina del Quijote, ¿no? El Pepe Carvalho era un tipo que navegaba contra la corriente, ¿no? Sabía que iba a perder absolutamente en todas las empresas que se metieran. Y no sé, los que conocemos a Manolo, había tanto de Manolo en el Pepe Carvalho, ¿no? Que cuando sus novelas se transformaron en películas y en series de televisión, yo no las quise ver porque siempre imaginé que Pepe Carvalho tenía que hablar como Manolo o no, o si no, no hablaba, ¿no? Y el Manolo no hablaba, gruñía. Es democrática porque primero los protagonistas de la novela negra verdadera son outsiders, ¿no? Son marginales, son tipos dejados por la sociedad. Y si algo caracteriza a la mayoría de los habitantes del planeta hoy día es justamente ese sentimiento, ¿no? Entonces, verse por fin retratados en una expresión cultural, eso es muy democrático, ¿no? Es decir, también existimos los perdedores, los que estamos fuera de juego.
No sé, Conan Doyle no escribía novela negra, él escribía la típica novela de misterio, ¿no? En donde hay un detective, para mí no del todo creíble, ¿no? Sherlock Holmes nunca me pareció un tipo muy creíble como detective. Me pareció que el más simpático de los personajes es Watson, ¿no? Porque, que era el escritor, evidente, además, porque Watson conduce con las preguntas ingenuas que hace, lo obliga al otro a deducir, ¿no? Digamos, el gran detonante del gran poder de deducción que tiene Holmes es Watson, ¿no? Pero no fue de mis favoritos, tampoco Agatha Christie, me parecía todo muy obvio en las novelas de Agatha Christie, ¿no? Como dice mi mujer, que es una gran poeta, dice que yo soy un tipo soluble, como el Nescafé, me dice así, porque a mí las fronteras se me disuelven, ¿no? Porque vivo emocionalmente, ¿sabes? A lo mejor es difícil de explicar, pero por ejemplo, hay un lugar en el mundo que quiero especialmente, ¿no? Y que yo no sabía que lo quería tanto hasta que volví a estar ahí, y que es Salta. Salta es una ciudad fea, degradada, una pobreza enorme, ha sido gobernada por corruptos desde que existe, en fin. Pero, por ejemplo, en Salta, cuando yo empecé mi exilio, ¿no? Luego de un periplo enorme que no me podía quedar en ninguna parte, o sea, de Buenos Aires, saltar a Montevideo, a Sao Paulo, cruzar el Paraguay, volver a Argentina por el norte, bueno, meterme a Salta. Después de 2 meses que llevabas, luego de 3 años en la cárcel, fue el lugar en donde en un hotel que está frente a la estación del ferrocarril, ¿no? Que ahora solamente hay un tren, que es el tren de las nubes para los turistas, murió el ferrocarril del norte de Argentina. Pero en ese hotel, un día la patrona, la dueña, me vio tan mal, y yo debo haber tenido una cara de estar tan mal, que me abrazó y me dijo, a vos te hace falta llorar. Y me abrazó y me largué a llorar. Bueno, me fui de ahí y no volví en 20 años, y cuando regresé, supe que, bueno, que quería terriblemente esa ciudad, y era terriblemente patriota salteño en ese momento. Bueno, ustedes con las patrias tienen que ver con tu emocionalidad.